Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Aprender de Meli Furman, este hermosísimo espacio en el que nos juntamos a juntos seguir aprendiendo de Meli, leyendo, enseñar distinto, este hermosísimo libro que nos dejó Meli. Y ya avanzamos bastante en la lectura del libro. Y quiero arrancar con algo muy lindo, una foto que me acaba de llegar hace literalmente minutos desde Barcelona, España. Directamente nuestra enviada Lili nos manda esta foto. Esta es una librería en Barcelona que se llama Finis 3. Parece que es bastante famosa. Y ahí estaba Lili hace un ratito y me mandó esta foto que me dieron ganas de compartir con ustedes. Este libro, el que estamos leyendo, y los demás libros de Meli están generando mucho impacto en un montón de zonas del mundo, regiones del mundo, en países, sobre todo de habla hispana, y más allá también, con mucha gente que lo está comprando, leyendo, aplicando, y eso es lo más lindo, para enseñar distinto. Así que gracias Lili por mandarnos la foto. Quiero empezar con un ticket de entrada, como siempre en nuestros encuentros, y esta vez el ticket de entrada, la pregunta que quiero hacerles es: piensen en algún maestro, alguna maestra, un profe que los haya ayudado a aprender a pensar. Yo sé que es difícil. Alguien que haya generado en el ambiente educativo, en el aula, cultura de pensamiento. Alguien que los haya impactado de esa manera. No tanto por el conocimiento específico, sino por esa forma de hacer y de pensar que los ayudó a aprender a pensar. Piensen en esa persona y quiero que me compartan solamente en el chat nombre, apellido, si se acuerdan de esa persona o alguna referencia al profe de tal cosa, de tal materia, de tal año, y una línea de qué es lo que les enseñó. Ticket de entrada, entonces, un profe, una profe que los haya impactado especialmente en la manera de pensar, en cómo piensan ustedes, y qué hizo, concretamente qué les enseñó. Les doy un minutito para esto. No es tan fácil como otros tickets de entrada. Hay que empezar a escarbar un poquito en la memoria, ¿no? Y tratar de identificar a esa persona que tanto nos impactó. Un poco al azar, porque es difícil de elegir. Por ejemplo, Emi dice: Cristina Argüelles le enseñó a ser empática y trabajar en equipo. Diana dice: Gastón Barberis me enseñó a entender cómo funcionan los equipos pensando en su función. Juan dice: Rubén Cano, profesor de historia, nos enseñaba a clasificar las preguntas sobre la taxonomía de objetivos de conducta de Bloom. Por otras cosas era bastante polémico, pero sí impactó por eso. Muy bien. Obviamente cada persona es un ser complejo y tendrá su lado A y su lado B, pero está bueno destacar y reconocer las cosas que nos impactaron positivamente. Andrea dice: la profe Torre de lengua de quinto año me enseñó a leer con sentido obras clásicas. Qué lindo. Me encanta y está buenísimo que los reconozcan, los recuerden. Bueno, al cierre de hoy les voy a contar uno que me impactó a mí, de mis profes. Antes de irnos hoy, no me dejen que me vaya sin contarles de mi profe de lengua de tercero. Después les cuento dentro de un rato cómo me impactó la profe de lengua de tercero. Vamos a dedicarle el encuentro de hoy al capítulo 7 de Enseñar Distinto. Es un capítulo que nos lleva a justamente generar una cultura del pensamiento. Ese es el título del libro. Y como siempre, Meli va en distintos niveles. No sé si ya se habrán dado cuenta, le habrán encontrado un poquito el patrón a la forma en que cuenta Meli en su libro los distintos conceptos y nos enseña los distintos conceptos. Mezcla en distintos órdenes historias muy específicas con temas más conceptuales, con herramientas concretas y con historias de impacto y de aplicación. ¿Sí? Hoy arranca este capítulo con la historia del señor Mónaco. Todos ustedes lo leyeron, así que saben de qué estoy hablando. El señor Mónaco era un profe de una escuela en Estados Unidos donde Meli hizo una investigación y todos reconocían que el profe Mónaco lograba generar cultura de pensamiento. Dice un montón de cosas, pero una de las que más me impactó es que en la página 190, estoy leyendo de la versión impresa, cuando hacía preguntas a la clase, Mónaco
Era muy consciente de darles a todos la palabra y siempre daba tiempo suficiente para que los alumnos pudieran pensar las respuestas. Si alguna no era correcta, en lugar de corregirla, él solía pedirle a los otros niños que complementaran o enriquecieran lo dicho por su compañero. Es decir, no le decían corregilo, que está mal lo que dijo, sino se lo decía de una manera elegante para poder fomentar a que todos tengan ganas de hablar y se sientan bien al hacerlo. Y cuenta otras cosas, otros truquitos que hacía el profe Mónaco para lograr esto. Más adelante dice, se respiraba un clima de lo que Philippe Mérieux llama exigencia benévola. Me encanta eso, exigencia benévola, ¿no? Hay esas frasecitas hechas de dos palabras que parecen casi contradictorias, pero que juntas tienen mucha potencia. Exigencia benévola. Altas expectativas, mucha confianza en lo que los estudiantes podían hacer y ayuda para lograrlo. Eso es lo que para Méliès y para Philippe Mérieux la exigencia benévola, que de alguna manera era lo que hacía el señor Mónaco, que era este profesor que lograba de alguna manera impactar en los alumnos creando culturas de pensamiento. En general, las culturas de pensamiento están basadas en cosas muy chiquititas, cosas que no están en la currícula, cosas que hacemos la mayor parte de las veces de manera inconsciente, pero que impacta muchísimo en cómo los chicos, las chicas con las que estamos trabajando pueden desarrollar esta idea de poder pensar. Una de las cosas en las que se enfoca Meli en este capítulo es cómo los distintos hábitos o rutinas, esas cosas que hacemos más o menos automáticamente y que repetimos de clase en clase, de encuentro en encuentro, suelen ser los pilares para generar una cultura de pensamiento. Meli dice en la página 191, si tuviera que elegir una sola estrategia para empezar a innovar en la enseñanza, serían las rutinas de pensamiento. Justamente porque son cosas chiquititas, no tan difíciles de implementar, aunque requieren de un sistema y una forma de hacerlo y repetición y de sostenerlo en el tiempo y de ser conscientes de que la estamos haciendo, al menos al principio, hasta que después las automatizamos, pero que son chiquititas y a pesar de eso tienen muchísimo, muchísimo impacto. Dice así, las rutinas de pensamiento nacen de las investigaciones de Ron Ritchhart, quien recopiló y sistematizó las prácticas de muchos docentes que creaban en sus clases culturas que fomentaban el pensamiento crítico, curioso y creativo. Y las formuló como las actividades sencillas de implementar que pueden ser utilizadas en el marco de diferentes contenidos. Cuando las utilizamos de manera consistente, estas rutinas se convierten en hacedoras de cultura. Ayudan a que los alumnos vayan anticipando y haciéndose dueños de ciertas maneras de trabajar en el aula, y poco a poco vayan construyendo ciertos hábitos que se sostienen en el tiempo. Como dijo alguna vez el pedagogo Horace Mann, esta es una frase clave en esto. Los hábitos son cables en los que colocamos un hilo cada día hasta que llega el momento en que no podemos romperlos. Uno va poniendo semillitas, va tendiendo hilos, cada día con estas actividades, con estos comportamientos chiquititos, pero después de que ya tiró tantos hilos, estos son cables duros que son parte de la personalidad de la gente, de la cultura del grupo y de muchas de las cosas que se pueden hacer. Entonces, esta idea de pensar a los hábitos o las rutinas como fuentes de crear esa cultura del pensamiento es clave y para eso hay que identificarlas, esas cosas chiquititas, hacerlas hasta que se transforman en automáticas y después sostenerlas en el tiempo. Habla obviamente de la tarjeta de entrada y la tarjeta de salida, el ticket de entrada y ticket de salida que mucho usamos en nuestros encuentros acá. Dice, en mis clases suelo terminar con una rutina llamada tarjeta de salida en la que los estudiantes tienen que contar una o más ideas que se llevan, plantear una pregunta que se hacen o decir cuál fue el momento eureka, aquel que les hizo un clic mental de la clase que vivieron. ¿Sí? Un poco lo estamos haciendo acá y ojalá hagan cosas parecidas a ustedes porque esta es de las más fáciles de implementar y con impacto claro, porque nos ayuda a tomar perspectiva, a hacer un poquito de metacognición, a ver qué aprendí en el rato que estuvimos juntos y al exteriorizarlo uno termina de solidificar algún conocimiento.
Y sigue diciendo, y eso ayuda a que estén atentos a mirarse a sí mismos durante toda la clase. Al generar la rutina y ya crear la expectativa de que vamos a cerrar con un ticket de salida, algunos de ustedes quizás ya consciente o inconscientemente están pensando a ver qué digo en el ticket de salida de hoy. ¿Sí? No, quizás no conscientemente, pero en algún lugar de su mente saben que van a tener la oportunidad de contar algo que les pasó hoy durante el encuentro. Y a que cada clase no termine abruptamente cuando se acaba la hora. La típica, que estás en la mitad de la oración. Esto es, en las películas de Estados Unidos sucede todo el tiempo. Está el profe y en la mitad de la oración suena el timbre y los alumnos se paran y se van sin que el profe termine de decir su oración. Dice, y a que cada clase no termine abruptamente cuando se acaba la hora, sino que cierre con la voz de ellos y la reflexión individual y colectiva sobre qué nuevos aprendizajes se llevaron. Por eso también es importante para poder hacer estas cosas la gestión del tiempo. Yo acá lo volví casi una obsesión esto de empezar hiperpuntual y tratar de terminar muy puntual también para generar una expectativa de cómo son los tiempos y también saber cuándo tengo que asegurarme de que venga el ticket de salida o lo que quiera hacer al final para que el cierre no sea abrupto, sino que termine de una manera un poquito más redondita el encuentro, ¿no? Lo mismo pasa en las clases. Por ejemplo, dice Meli más abajo, cuando los docentes usan cotidianamente en sus conversaciones e intercambios con los estudiantes la rutina que se llama ¿qué te lleva a decir eso?, en la que les piden que cuenten las razones que los hacen decir algo, encuentran que los alumnos empiezan espontáneamente a fundamentar sus afirmaciones con evidencias, incluso sin que nadie se los pida. Es decir, cuando uno empieza a hacer esas preguntas todo el tiempo, empieza a instalar hábitos de pensamiento en los estudiantes que después ellos se aplican por más que uno no esté ahí. Ya lo incorporan como una forma natural del abordaje al conocimiento, de hacerse preguntas, de tratar de entender esto lo entendí o no lo entendí. Esto es profundamente importante, sigue diciendo Meli, porque hoy sabemos que para pensar no solo hay que poder hacerlo, es decir, haber desarrollado ciertas habilidades de pensamiento, también hay que querer pensar, o en términos más técnicos, tener la disposición para hacerlo. Es decir, no hace falta tener la capacidad, sino también algo que te urge de adentro tuyo para hacer eso que sos capaz de hacer. Es decir, hay dos instancias, ser capaz de hacer algo y después hacerlo. Y son dos partes importantes de esta ecuación. Y ahora le dedica esencialmente lo que sigue a crear estas disposiciones que vamos a hablar ahora en un segundo. Una cosa que quiero comentar, esto creo que ya lo comenté en otro encuentro, pero quiero reforzarlo, y es algo que aprendí y lo uso mucho y funciona muy bien con esta idea de lo que hacía el señor Mónaco de darle la posibilidad a todos que hablen. Cada uno de nosotros tiene distintos temperamentos, distintos abordajes hacia el conocimiento. Algunos requieren más tiempo para pensar, otros se les ocurren las ideas rápidamente, algunos prefieren pensar solos, otros necesitan hablar para pensar, no pueden estar callados y pensar al mismo tiempo porque piensan en voz alta. Hay algunos que prefieren pensar solos, otros que prefieren pensar con otros. Y ninguna de estas cosas está bien o mal, son formas de ser de las personas. El tema es cómo cuando estamos coordinando un aula, un grupo de gente que está aprendiendo, ¿cómo hacemos para darle cabida a todos esos estilos, todos esos temperamentos, todas esas personalidades? Y una de las cosas muy chiquititas que creo que es una rutina de pensamiento de estas que menciona Meli, que adopté y me sirve muchísimo, es la siguiente. Cada vez que les doy una tarea, inclusive tanto en los cursos que doy como en estos encuentros que estamos haciendo, no sé si se dieron cuenta que antes de ir a los grupos, cuando vamos a grupos, les digo: tómense 2 minutos para anotar en su cuaderno lo que les estoy proponiendo ahora. Anoten una oración de la consigna que sea en cada clase. Y les doy 2 minutos para que lo hagan y les pido literalmente que lo anoten en su cuaderno. De forma tal que cuando vamos a los grupos, ya cada uno más o menos sabe lo que va a compartir cuando le llegue el turno de hablar. Y no le genera ansiedad o inclusive angustia en algunos casos de ver que todos están diciendo cosas y uno, no se me ocurre qué decir. Porque ya se tomó el tiempo antes. Hay algunos que son capaces de pensar en tiempo real y decir cosas más o menos interesantes sin haberlo pensado mucho. Otros necesitamos tomarnos el tiempo de escribirlo antes. Entonces, de alguna manera, darnos ese tiempo antes en estos encuentros por Zoom, pero también en los encuentros presenciales, antes de discutir algo en grupo, tómense un minuto y anoten 3 palabritas de lo que sea que estamos
debatiendo en la clase ahora o pensando o empezando a aprender. Y recién después pidan que la gente los comparta. De esa manera ayuda a que gente con distintos temperamentos tenga el tiempo necesario para estar listos no solo para poder compartir algo y sentirse bien compartiendo eso, sino también para liberar esa preocupación y escuchar a los demás, más importante todavía. Porque si no damos ese tiempo antes, el que no se le ocurrió nada, en el grupo va a estar más pensando y preocupado, uy, ¿cómo digo algo que a la gente le parezca interesante? Y no tanto escuchar a los otros, que al final es lo mejor que podrían hacer durante ese tiempo. Yo creo que eso es de alguna manera una pequeña rutina que ayuda a generar una cultura de pensamiento. Es decir, reconocer que hay distintos estilos, distintos temperamentos y pensar cómo organizamos el tiempo, las interacciones, las consignas, para que cada uno de esos temperamentos tenga la oportunidad de hacer lo suyo. Vamos a hablar de la disposición. La disposición es esta idea que tiene Meli de justamente necesitamos disposición para hacer distintas cosas. Y acá habla en un apartado, en la página 193, de las distintas disposiciones que podríamos tener para ayudar a generar cultura de pensamiento. Acá identificó, según Shari Trishman, que es una autora, 5 disposiciones que me parecieron interesantes. Les leo los títulos para que vean el tipo de disposición que podemos generar en nuestros entornos educativos. La primera se llama disposición para ser abiertos y aventureros. La segunda es disposición a la curiosidad intelectual. Esta es interesante, ¿no? Porque vieron que hay gente que le interesa todo, todo. Y de todo te va a seguir preguntando y quiero que me cuentes más. Y hay otros que no, que le importan solo 3 cosas y si no hablas de esos temas se distraen y van para otro lado. La curiosidad intelectual es ese hambre de saber, no importa de qué estemos hablando, quiero entender, quiero saber más, quiero que me cuentes. Y también está lindo estar con esas personas, ¿no? Porque la conversación siempre es más interesante con alguien que muestra interés por lo que le estés contando, no importa qué es lo que sea. La tercera es disposición a tratar de comprender. Hay gente que dice, che, no entiendo, pero ayúdame a entender esto porque todavía no lo termino de entender. Y hay otros que tiran la toalla rápidamente. Entonces hay algo de disposición a tratar de comprender. Es como una actitud de decir, no me doy por vencido, contámelo de otra manera que quiero entenderlo. La cuarta es la disposición para ser estratégicos. Esto se refiere a la capacidad de armar planes para resolver problemas, por ejemplo. ¿Cuál es la estrategia de abordaje de este problema que estamos tratando de resolver? Y la cuarta, es decir, hay gente, vuelvo a esto, ¿no? La disposición a ser estratégicos es antes de empezar a resolver el problema. Es, pensemos cuáles son los pasos que tenemos que hacer para resolver este problema. Antes de mandarnos a hacer cosas sin pensar mucho, porque por ahí terminamos yendo por un camino tortuoso y que no nos lleva a ningún lado y había un atajo. Entonces la propensión o la disposición a ser estratégicos es decir, antes de ponerse a actuar como loco, en el sentido de desesperado y... No, tomémonos un segundo para pensar cuál es nuestra estrategia, qué caminos vamos a explorar para llegar a donde queremos llegar. Y la quinta es la disposición para ser metacognitivos, la más favorita de todas las cosas de Meli, a la cual le vamos a dedicar todo el próximo capítulo del libro, que tiene que ver con esta predisposición a tratar de entenderse a uno mismo en el acto de aprender. Cómo podemos ser conscientes de nuestra propia cognición. Lo que dice Meli más adelante en página 194 es, para eso es fundamental que nuestros mensajes y nuestras acciones reflejen nuestras propias disposiciones a pensar, porque los alumnos nos observan como modelos de pensadores todo el tiempo y que se materialicen en las preguntas, diálogos y actividades que proponemos en clase. Esto es clave. Esto es clave. Ahora vamos a hablar de un montón de herramientas, porque Meli, como siempre, nos da herramientas, casi demasiadas, tan buenísimas. Pero hay que tener en cuenta que más que aplicar estas herramientas es creernos nosotros lo que estamos haciendo. A la larga lo que la gente que está con nosotros va a aprender es lo que nosotros transmitamos a través de nuestros poros. La pasión que sentimos por la forma de pensar en este caso es lo que los chicos y las chicas van a terminar aprendiendo. Todo lo demás son técnicas para que eso suceda. Pero si ustedes no se creen, por ejemplo, en estas 5 predisposiciones o disposiciones para hacer cada una de estas cosas, por más que tengan las herramientas va a ser difícil que la gente que está aprendiendo con ustedes las aprenda. Hay algo de hacerse una pregunta muy metacognitiva a cada uno de nosotros, es, ¿yo realmente tengo visión estratégica? ¿Me pongo a pensar antes de ponerme a actuar rápidamente
cuál es el mejor camino? O cualquiera de las disposiciones que mencioné recién, o la que les guste a ustedes. Por ejemplo, tengo la disposición de reconocer que hay distintos temperamentos y cómo diseño mis clases para que todos tengan cabida y todos encuentren la forma de expandirse. ¿Puedo reconocer o tengo disposición de reconocer que hay gente que va más lento y gente que va más rápido? ¿Y cómo hago para ajustar mi ritmo para que ojalá la mayoría estén conmigo y los que necesitan o necesitarían ir más lento tengan una ayuda adicional y los que les gustaría que fuera más rápido tengan algo más para hacer, así no se aburren y empiezan a irse para otro lado? O sea, ¿cómo hago para en mi mente pensar en todas esas variables a la vez? Bueno, obviamente de a poquito y las voy incorporando. Pero es muy difícil transmitir esto a otros, por más que tengan todas las herramientas que vamos a ver en un minuto, si ustedes no lo tienen dentro suyo. Es decir, lo más importante acá es hacer metacognición cada uno de nosotros de cómo somos a la hora de enseñar. ¿Nos creemos esto que estamos diciendo? ¿Sentimos que ya lo tenemos incorporado? Y si la respuesta es no o todavía no tanto como me gustaría, antes de ponernos a usar un montón de herramientas y técnicas y todo eso, veamos cómo desarrollarlo nosotros mismos. La siguiente parte de este capítulo se llama Playlist de rutinas. Y acá es donde tenemos un menú muy largo. No voy a recorrerlo entero, les voy a dar algunos ejemplos nada más, pero es un menú muy largo de opciones, de herramientas. Entonces Meli pasó de la historia del señor Mónaco a los temas más conceptuales, ahora a bajarlo a cosas concretas que podemos incorporar cada uno de nosotros en nuestros ambientes educativos. Estas cosas son demasiadas y no es posible ni siquiera es recomendable implementarlas todas. Hay que elegir la que más nos va a nosotros con nuestro estilo, que más va en nuestros ambientes, que sentimos que más va a funcionar con la gente que está aprendiendo con nosotros. Lo divide Meli en rutinas para comenzar a explorar nuevos temas. Hay 4 categorías. La primera es rutinas para comenzar a explorar nuevos temas. Es cuando empiezan un tema nuevo en la clase. La segunda es rutinas para generar intercambios y pensamiento compartido entre los alumnos, es decir, cómo compartir entre ellos. La tercera son rutinas para analizar distintas perspectivas sobre un tema, cómo hacer para pararnos de distintos lugares y ver el problema de distintas perspectivas. Y finalmente, rutinas para aprender a fundamentar ideas. Esta lista no es exhaustiva, como siempre es una clasificación como para más o menos organizar la cantidad de cosas que nos va a compartir Meli acá. Entonces voy a contarles simplemente algunos títulos y lo que les voy a pedir es que vayan pensando qué tipo de rutinas les funciona a ustedes. O vieron que les funcionaba a algún profe del cual aprendieron, ¿sí? Entonces, de alguna manera ahora les voy a contar rápidamente el menú que nos ofrece Meli, pero lo que quiero es que juntos lo podamos enriquecer un poquito. Es decir, que ustedes aporten otras ideas de otras herramientas para generar culturas de pensamiento que a ustedes les hayan servido o hayan visto a otros usar de manera efectiva. De eso se va a tratar el trabajo que quiero que hagamos juntos dentro de unos minutos. Bueno, acá hago un poquito de meta, ¿no? Miren, o sea, lo que hice ahora recién fue ir sembrando la idea de lo que va a venir dentro de un rato, de forma tal que cuando les vaya contando ahora, ustedes van a empezar a relacionar si me prestaron atención y si los convencí de que está bueno pensar en esto. Puede funcionar o puede que no. Pero si logré un poquito de eso, al darles las consignas de recién, la idea es que vayan teniendo una escucha activa, ahora que les cuento algunas rutinas que propone Meli, y que ustedes digan, ah, cierto, en tal lugar, y tomen nota. O sea, ustedes pueden ir tomando nota de forma tal que cuando lleguemos al momento de que yo les digo, ahora tómense 2 minutos para pensar qué les gustaría compartir de ideas de este estilo, ya tienen un poquito el camino recorrido. ¿Se entiende? Háganme gesto sí, ¿se entiende? Bien. Bueno, vamos a explorar brevemente algunos de los títulos. Algunas se parecen, no son tan distintas, ni son tan raras. O sea, son cosas de sentido común estas. El tema es que no las usamos. Y de nuevo, la idea más que tratar de usar todas es elegir 1 o 2 que nos sirvan para incorporar en nuestras aulas. Las primeras son rutinas para comenzar a explorar nuevos temas. Y tiene varias. La primera se llama Puente 321, después hay 2 que tienen siglas, después viene una que se llama Veo, Pienso, Me Pregunto. Esta la usaba muchísimo Meli, de hecho la usamos juntos un par de veces. Y finalmente preguntas provocadoras.
El 3-2-1 es una herramienta muy simple que es preguntarnos antes de meternos en un tema, decir el título del tema y más o menos de qué se trata, y proponerle a la gente que está con nosotros es que piense y que anote 3 ideas que tengo sobre ese tema, 2 preguntas que me hago y una metáfora o imagen que creo que lo representa. Sí, el 3-2-1 es una regla mnemotécnica para acordarse de estas 3 cosas. 3 ideas que tengo a priori sobre esto que estamos por aprender, 2 preguntas que me hago de cosas que no sé, y una metáfora, una idea, una imagen que me permita ilustrar de una manera más gráfica o conceptual esto que vamos a empezar a hacer. La siguiente se llama KPSI, que es una sigla en inglés for Knowledge and Prior Study Inventory, que significa algo así como inventario de conocimientos y estudio previo, que tiene que ver con ver qué sabemos desde antes de empezar a estudiar esto, a meternos en este tema, cuál es nuestro conocimiento previo, de dónde venimos, ahí lo pueden leer. Hay otra que se llama KWL, también es una sigla en inglés, know, o sea, saber. Want to learn, want to know, quiero saber, y learned, aprendí. También esos son los 3 pasos. Sé, quiero saber, aprendí. Esa es otra, y son 3 columnas donde uno va poniendo esas cosas. La siguiente, que es la que digo que usamos con Meli varias veces y que a Meli le gustaba mucho, es veo, pienso, me pregunto. Es cuando es una manera de estructurar el pensamiento ante algo nuevo. Veo algo que me llama la atención, que no había visto antes, ¿qué veo? Lo describo, después pienso qué me hace pensar esto y finalmente qué preguntas me dispara. Es una buena manera de empezar a sembrar ganas de abordar un nuevo tema o por lo menos que la gente que está aprendiendo con nosotros se haga preguntas. ¿Qué más queremos que eso, no? Finalmente, la última de esta primera categoría son las preguntas provocadoras y con eso cerramos las rutinas para comenzar a explorar nuevos temas. Hay que elegir una de estas o algo parecido. Ninguna de estas son cosas muy complejas, son muy sencillas, muy fáciles de usar. No traten de usar todos, elijan uno, úsenla y adáptenla a sus necesidades. Después están las rutinas para generar intercambios y pensamiento compartido. También hay varias ahí propuestas. Le leo los títulos y hago un par de comentarios. Simplemente ustedes las pueden ver en el libro. La primera es pensar, trabajar en pareja y compartir. Esto se parece un poquito a lo que les decía antes. Dar a cada persona la posibilidad de pensar individualmente. Después en pareja, en tríos, de a 4. Ahí pueden ustedes hacer pequeños ajustes. Intercambiar, trabajarlo y después compartir. A mí me gusta mucho, y esto lo hice con ustedes, lo hago mucho en los cursos también, cuando hacemos grupos, pedir, cuando los grupos comparten, por ejemplo, grupos de a 2, de a 3, cuando comparten al grupo entero, no que compartan lo que dijeron ellos, sino que compartan algo que escucharon de sus compañeros. Ese es otro pequeño truquito que yo lo uso muchísimo, que a mí me parece que está muy bueno. Primero porque baja el ego, el que te tenés que lucir no sos vos, sino tenés que lucir a vos, hacer que otro se luzca, porque vas a compartir lo que otro propuso o aportó. Y lo otro más importante es te obliga a tener escucha más activa. Cuando estás con la otra persona tenés que escuchar, prestar atención, inclusive a veces tomar nota de lo que dijo. Che, esto es lo que quiero compartir después. Y importante, tenés que anunciar antes de que vayan a los grupos de que va a ser eso lo que vas a hacer después, para que vayan a los grupos justamente con esta idea de escuchar de manera más activa. Esos son los pequeños truquitos que si se transforman en hábitos, la gente ya los espera y ya sabe qué comportamientos son los que los van a ayudar a que les vaya bien y son los comportamientos que nosotros sentimos que los van a ayudar a generar cultura de pensamiento. Entonces, la primera se llama pensar, trabajar en pareja o grupos, ustedes cámbienlo como quieran, y después compartir. La segunda es conversaciones sobre papel. Esa es una idea de poner en una mesa un papel, ir girándolo, rotándolo, poniendo distintas cosas y que cada uno vaya complementando las cosas que puso el otro. La mesa redonda escrita se parece un poco a esa, es una manera de dividir el papel y que vayan pasando cosas. Titulares es muy lindo, titulares es interesante, es ¿qué título le pondrían a lo que acabamos de hacer? Si tuvieran que hacer en el ejemplo de Meli, dice si tuvieran que escribir un artículo en el diario, pero anda a explicarle a los chicos de primaria o secundaria que es un diario, ¿no? Entonces yo lo cambiaría, adaptaría a nuestra época y pondría esto que acabamos de vivir, ¿cuál sería el título de un reel de Instagram o de un TikTok o de un video en YouTube? ¿Cuál sería el título de eso? De hecho,
Les cuento que cuando grabamos episodios de Aprender de Grandes en el estudio, una de las cosas que hacemos es, miembros del club Aprender de Grandes, muchos están hoy acá, pueden venir a ver, a espiar los episodios de Aprender de Grandes mientras los grabamos. Vienen de grupos chiquititos, porque tampoco es tan grande el espacio que tenemos, vienen de a 4. 4 miembros del club Aprender de Grandes vienen a espiar cuando grabamos un episodio. Están ahí cuando llega la invitada, el invitado, nos saludamos. Ellos están desde la sala de control, de forma tal que nos ven y nos escuchan, pero nosotros mientras grabamos estamos aislados de ellos, no los escuchamos ni los vemos. Y después cuando terminamos conversamos entre todos y pasan cosas muy lindas. En la ronda que hacemos al final, a veces con la persona invitada, a veces después de que se fuera la persona invitada, una de las cosas que hacemos con los miembros del club en esa ronda final, pero que les dije al principio que lo vamos a hacer, es pensar posibles títulos para el episodio para cuando lo publiquemos en YouTube. Y es re lindo lo que pasa, porque cuando uno dice, ¿cómo hago en pocas palabras para decir qué me quedó de esto? Es un ejercicio muy lindo, aparte es más difícil todavía porque les damos la consigna que los títulos en YouTube tienen que de alguna manera capturar algo importante que haya pasado en el episodio. Como son pocas palabras no va a ser todo, pero tiene que ser algo central. Es decir, no tiene que prometer algo que después no suceda, eso no se hace. Hay gente que lo hace, pero no está bien. Y tiene que ser cortito y tiene que tener gancho, es decir, tiene que generar ganas de saber más. Y todo ese ejercicio intelectual que hay que hacer para en poquitas palabras sintetizar esto que acabamos de aprender en un ambiente del aula, está buenísimo. Es decir, pregúntenle a los chicos si esto que acabamos de conversar juntos lo hubiésemos filmado y ahora lo tengo que subir a una red social o a YouTube o a donde sea, ¿qué título le pondrían? Ese ejercicio ya solo es espectacular para tratar de entender qué fue lo que aprendieron. Meli lo llama titulares. La siguiente categoría de rutinas y de herramientas para generar rutinas se llaman rutinas para analizar distintas perspectivas sobre un tema. Este es crítico, sobre todo en un mundo tan agrietado y donde es muy difícil compartir muchas veces opiniones cuando estamos en lados distintos de un debate, ¿no? Hay una metodología que se llama la brújula, que es simplemente una regla mnemotécnica por las siglas del norte, sur, este, oeste. El norte es DN, necesito saber. El este es emociones, el sur es sugerencias y el oeste es obstáculos. Y de lo que estamos tratando de aprender, hablar o conversar y tratar de o ponernos de acuerdo o intercambiar cosas, es tratar de enfocarnos en cada uno de esos 4 puntos cardinales como regla mnemotécnica para poder tener una organización más ordenada, una conversación más ordenada. La siguiente, esta también la usamos mucho juntos, de hecho se llama sombreros para pensar, son los 6 colores de Bono. De hecho tengo en algún lugar de ahí los sombreros de plástico que compramos con Meli para hacerlo en el mundo de las ideas y en otros lugares donde jugamos a esto. Y es muy divertido, es sencillamente la idea de que te pones un sombrero de un color determinado y cada color significa que el rol que vas a jugar en esa discusión, en esa conversación, es muy específico. Entonces es como un juego de roles, pero para la conversación o la discusión que querés tener. Entonces, si te toca el sombrero blanco en esa discusión, esto es para hablar entre 6 personas, por cómo está estructurado. Si quieren hacer grupos más chiquitos o más grandes, se puede adaptar fácilmente. Pero para 6 personas, la idea es, el que le toca el sombrero blanco tiene que enfocarse en los hechos, en los datos. Es el que busca pensar de manera más objetiva y neutral posible la situación y describirla sin emitir juicio de valor, dando datos e información que ayude a pensar. Entonces, cuando empieza la conversación, el de sombrero blanco se pone en rol y solo dice esas cosas, no emite juicio de valor, simplemente tira datos, cuenta lo factual. El de sombrero rojo tiene un rol muy distinto, es el de las emociones, que expresa los sentimientos positivos y negativos asociados al tema que se está hablando. Sombrero rojo. El sombrero negro es el negativo, el que piensa por qué todo podría salir mal y advierte sobre los riesgos del asunto. ¿Está bien? El que se pone en pesimista. Esto va a fallar, va a ser un desastre, pero está bueno. Es un rol bueno de tener, de tratar de encontrarle los riesgos a lo que estamos haciendo. El sombrero amarillo es el opuesto, es el positivo. El que intenta buscar todos los aspectos positivos. Esto va a estar espectacular, va a salir bien, van a ver, y argumenta por qué.
¿Está bien? El que está en ese rol tiene que buscarle ese aspecto a la discusión que están teniendo. El sombrero verde es el creativo, el que plantea otras posibilidades para el tema, sin restricciones, el que se vuela, el que no tiene restricciones, pensando en otros escenarios con toda la creatividad posible. Y finalmente el sombrero azul es el moderador de la discusión, el que controla los tiempos y el orden en que habla cada uno de los otros sombreros. Entonces es muy lindo porque cuando uno tiene ese sombrero puesto, hasta puede jugar a tener una perspectiva distinta a la que tiene siempre porque el sombrero manda. El sombrero te da un contexto en el cual ya ni siquiera sos vos, sos un personaje, pero obviamente sos vos opinando desde ese personaje con esa voz que quizás ni siquiera sea la que te sale naturalmente. Y cuando te toca el sombrero, que es muy distinto a tu estilo natural, es cuanto más aprendes. Porque te pones en las posiciones que típicamente juegan otras personas, ¿no? Y lo que pasa esto es que primero, para distintos juegos te van tocando distintos sombreros, entonces vas practicando las distintas actitudes, distintas lentes para ver el mismo dilema, problema, proyecto, lo que estén conversando, y también te ayuda a conversar con gente que ve el mundo desde otro lado. Es un entrenamiento espectacular, lo hicimos con Meli muchísimas veces y funciona muy muy bien. Si nunca lo probaron, les recomiendo que lo prueben alguna vez. Funciona bien con chicos, yo diría desde fines de la primaria y toda la secundaria, funciona espectacular. Bueno, hay otros, está el círculos de puntos de vista, que es otra manera de hacer algo parecido. Y después finalmente, rutinas para aprender a fundamentar las ideas. Hay una que se llama afirmar, apoyar, cuestionar, que es justamente hacer esas tres cosas en orden. Primero afirmar, después apoyar y después cuestionar. Entonces, este es como el menú largo de cosas. Y para cerrar el capítulo quiero leerles un par de frases del último apartado del capítulo, antes de darnos un ratito para que cada uno piense cuál de estas herramientas o de las herramientas que conoció en su vida le gustaría compartir para ayudar a generar rutinas de pensamiento o rutinas que fomenten una cultura de pensamiento. Meli habla de la metáfora de la infusión. La infusión como cuando uno se hace un té. Vieron que pone el saquito de té y eso difunde al agua y le da gusto, le da color, etc. Dice así, esa metáfora de la infusión es especialmente útil para pensar cómo incorporar las rutinas de pensamiento en nuestras clases. No como agregados que entran a la fuerza, sino como parte integral de lo que nos interesa proponer. ¿Sí? Esto genera cultura, justamente. Lo que estamos generando es propensión a que ciertos comportamientos sucedan. En la búsqueda de generar esa infusión de pensamiento en nuestras clases, es importante que como docentes les pongamos nombre a las distintas habilidades de pensamiento. Por ejemplo, que podamos hacer explícito cuando estamos pidiendo que los chicos justifiquen algo que dicen con evidencias y cuando les pedimos que relacionen dos ideas o que formulen una hipótesis o que comparen o que clasifiquen o que evalúen algo desde distintas perspectivas o que hagan una pregunta o que resuelvan un problema. Está bueno ponerle nombre a lo que les estamos pidiendo. Esto es importantísimo. Algunos docentes arman glosarios de habilidades de pensamiento en sus clases que quedan en las paredes como ayuda a memoria y se van enriqueciendo a medida que se incorporan habilidades nuevas. Está bueno ponerle nombre a estas cosas porque entonces es fácil hacer referencia a todo esto. Estoy muy tentado a contar por enésima vez el chiste de los chistes. ¿Se acuerdan, no? Todos lo escucharon. El chiste de esta gente, estos amigos que se juntaban en el bar y siempre contaban los chistes. Y llegó un momento que empezaron a contar siempre. Se reían mucho, pero eran siempre los mismos chistes. Pero se seguían riendo. Y un momento alguien tuvo una idea brillante y dijo, che, estamos contando siempre los mismos chistes. ¿Por qué en lugar de contarlos enteros no les ponemos números o nombres? Le ponemos número a cada chiste y es más fácil. En vez de tener que contar todo el chiste, yo digo 9 y ustedes se ríen. ¿Sí? Digo 8 y se ríen a carcajadas porque el 8 está buenísimo. Y entonces empezaron a hacer eso y se juntaban y decían los números y se reían hasta cualquier hora de la noche. Hasta que llegó uno nuevo, alguien que no era parte de este grupo y llega ahí y los ve interactuar y no entiende muy bien. Y él dice, no, bueno, les cuenta la historia. Y entonces el nuevo los mira a todos cuando se hace un silencio y dice 7 y nadie se ríe. 7 y nadie se ríe. Y todos lo miran y dicen, no, lo que pasa es que lo contaste mal. Es pésimo el chiste, pero a mí me gusta, no sé por qué me gusta ese chiste. Pero hay algo de esto, ¿no? De ponerle nombres a las cosas y poder referirnos a las cosas de esa manera es parte de generar cultura. Es más,
es parte de generar complicidad, ¿no? Vieron que las parejas o los amigos de toda la vida tienen un montón de palabritas que solo ellos entienden. Y ese lenguaje común que se siente parte casi de un código secreto entre nosotros, nos da cercanía emocional, nos da complicidad. Y esto es una gran oportunidad de ponerle nombres a las cosas y generar esa sensación en el grupo que estamos conduciendo por el aprendizaje. Bueno, finalmente dice, y esta es la frase para tatuarnos en la remera o para escribirnos en la remera, dice: necesitamos ofrecer entornos afectivamente seguros y cognitivamente estimulantes. Me parece que esa combinación resume todo esto. Entornos afectivamente seguros y cognitivamente estimulantes. Yo creo que si hay una idea es eso, es que todo esto son formas de lograr eso, porque eso es lo que te va a ayudar a generar la cultura de pensamiento. Entornos afectivamente seguros y cognitivamente estimulantes. Jerry, ya lo dijiste 3 veces, así que déjanos pensar un poquito. Lo que quiero que hagan ahora, les voy a dar 2 minutos, es que piensen en algunas de estas herramientas, pueden ser las que propuso Meli, o algunos que vieron ustedes, que ayuden a generar rutinas que fomenten la cultura de pensamiento, ya sea que ustedes hayan usado de manera efectiva en sus aulas o en sus entornos de enseñanza, o que algunos profes los hayan usado y ustedes hayan sido testigos, o que sus profes hayan usado en algún momento de la vida. Les doy 2 minutos para que elijan una. No quiero que hagan una lista larga. Elijan una y anoten 3 o 4 palabritas para ustedes acordarse qué es eso que después van a compartir en los grupos dentro de 2 minutos. Vamos a hacer 2 cositas, vamos a terminar en 5 minutos nada más. Lo primero es que esto es parte del ticket de salida. Quiero que compartan en el chat una cosa que o escucharon de Meli en el libro, o me escucharon a mí contarles lo que escribió Meli en el libro, o que escucharon de sus compañeros recién, que tienen ganas de implementar en sus ámbitos educativos hoy o mañana, ya. Una cosa que tienen, una herramienta, una idea, un concepto, una rutina, lo que fuera, que tienen ganas de implementar ya y que van a probarla lo antes posible. Varios mencionan muchas de las herramientas que nos compartió Meli en el libro y que les resumí hoy. Le gustó a Fernando la técnica de pedirles qué título le pondrían. A mí me encanta esa, me encanta porque es súper simple y la gente lo relaciona con el tipo de consumos culturales que tiene, ¿no? Inclusive a uno lo hace más consciente de qué títulos le funcionan a uno. ¿Cuándo a uno le da ganas de hacer clic en algo y quedarse en algo? ¿Cuándo te produce intriga y ganas de averiguar más, ¿no? Escuchar a todos en cada grupo y cómo generar, en lo que dice Patricia, escuchar a todos en cada grupo, es cómo generar la rutina para asegurarnos de que eso suceda. Porque yo creo que estamos todos de acuerdo de que eso es lo deseable, pero que en general no sucede. Entonces, ¿qué tipo de truquitos, herramientas, rutinas tenemos que implementar para que eso suceda? Genial. Hay varios que mencionan lo de los titulares. Jairo dice lo de los sombreros. Buenísimo, Jairo, que lo uses. En eso te doy garantía de satisfacción porque está buenísimo. Y las veces que lo hicimos con Meli salió genial. Bueno, etcétera. Puente 321. Genial lo que dice Celina de integrar Google Earth para ponernos en el lugar de lo que imaginamos de otras partes del mundo. Me encanta. Es algo que no lo mencionó Meli acá en el libro, pero me parece una súper buena herramienta. Bueno, gracias a todos. Para la semana entrante vamos a leer el capítulo 8. El título del capítulo 8 es Metacognición, el superpoder de aprender durante toda la vida. Obviamente uno de los favoritos de Meli. Y estamos entrando en la recta final del libro. Nos quedan 3 grandes temas, 3 temones, que quizás nos lleven más de 3 encuentros, porque algunos tienen mucha carne. La vez que viene vamos a hablar de metacognición y después vamos a meternos en evaluación, que también es un tema gigante y tiene un montón de aristas. Y finalmente, feedback, cómo hacer para retroalimentar, para darle feedback a la gente con la que estamos transitando el camino del aprendizaje, que es un gran tema. Y después hay un epílogo al cual quizás le dediquemos algo de tiempo porque está muy bueno también. Entonces, recta final, nos va a llevar 3, 4, 5 encuentros, vamos a ir viendo, pero para la vez que viene leemos
el capítulo 8, que va desde las páginas 213 a las 251 de la versión impresa del libro. Y me quiero ir leyéndoles un textito que escribí, que se llama La de lengua de tercero, y que hace referencia a un caso de una rutina de pensamiento que no sé si fue intencional o no. Ustedes dirán o no. Cada uno se forma la opinión que quiere. Se llama La de lengua de tercero y dice así. Todo esto es verídico, ¿eh? Todos le teníamos terror a la de lengua de tercer año de la secundaria. Hoy amo la lectura, la escritura, las palabras, pero a mis 15 años todavía no. Ese día nos iba a tomar la primera prueba. Era, me acuerdo, sobre el Cerco de Numancia de Cervantes. Yo no había leído el libro, ni siquiera el resumen que circulaba en fotocopias truchas. Cuando la vi entrar al aula, a la profe, ya sabía que me la iba a llevar y me veía encerrado estudiando en diciembre, mientras mis amigos ya disfrutaban de sus vacaciones. Pero una de mis compañeras tuvo una idea brillante. Esa idea generó una tradición durante todo el año que evitó todas las pruebas y nos regaló un diciembre de felicidad a toda la división, a todo el grupo. Antes de que la profesora tuviera tiempo de dejar su cartera sobre el escritorio, mi compañera le dijo: profe, estoy leyendo un libro y en una parte dice enquistarse solapadamente. Y no lo entendí. ¿Qué quiere decir enquistarse solapadamente? La de lengua se transformó. Con mucha pasión, le dedicó los siguientes 20 minutos a explicarnos que enquistar significa transformarse en un quiste, algo que tenés en el cuerpo que no debería estar ahí, que puede ser bueno o puede ser malo y que probablemente estaba usado como metáfora, que se refería a alguna idea o algo de la cultura que se mete dentro nuestro, que se transforma en parte de quienes somos, de nuestra identidad. Y solapadamente, siguió diciendo la profesora, es que lo hace sin que nos demos cuenta, disimulando como quien no quiere la cosa. Al terminar la explicación, la profe miró su reloj y nos dijo que lamentablemente ya no quedaba tiempo para la prueba, que la íbamos a tener que dejar para la clase siguiente. Y en la clase siguiente se olvidó y arrancó un nuevo tema del programa de lengua de tercero. Después desarrollamos la estrategia. Durante todo ese año nos turnamos con mis compañeros para llevar preparadas preguntas sobre palabras que no entendíamos para entretener a la profesora. Y siempre le llevaba más o menos la mitad de la hora y no le quedaba tiempo para tomar la prueba y se olvidaba de tomarla en la clase siguiente. Me gusta mucho contar esta historia como un ejemplo de creatividad y brillantez de mi compañera y de cómo entre todos logramos engañar a la de lengua durante todo el año. Pero hace un tiempito, cenando en casa con mi esposa y mis hijos, les conté la historia y Juli, mi hijo mayor, hizo un comentario que me estremeció. Me quedé callado un largo rato y me tembló un poco el cuerpo. ¿Y si la de lengua lo tenía todo planeado? ¿Y si nunca nos quiso tomar prueba? ¿Y si el cerco de Numancia y los libros que siguieron eran simplemente excusas para que buscáramos palabras que no entendíamos para zafar de la prueba? ¿Y si fue la de lengua de tercero la que me enquistó solapadamente el amor por las palabras? Gracias amigos, nos vemos la semana que viene. Mismo link, mismo horario, acá los espero, lean y como siempre nos despedimos agradeciéndole a Meli. Gracias Meli. Pueden desmutearse. Gracias. Gracias, Meli. Buena semana. Gracias, Meli. Gracias, Meli. Gracias, Meli. Gracias, Meli. Gracias, Meli.